Paz de Cristo y bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a una mujer que es un pilar en el liderazgo de la mujer, en el liderazgo en el distrito de Tijuana. Ella es la hermana María Hilda Asensio Soulés. Bienvenida, hermana Hilda, ¿cómo está? Amén, mijita, gracias a Dios, bien, muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Y sí, mi nombre es María Hilda Asensio Soulés, así completo, de Rivas, ¿verdad? Ajá. Que es como se me conoce más en donde quiera, pero yo generalmente, pues todos mis documentos están aquí en México se usa, se usan los apellidos de soltera. Y quise darlo así completo porque siempre me ha llamado la atención de dónde es el apellido Soulés. Es francés. Oh. Mi bisabuelo y el papá de mi bisabuelo, él es el que tenía los dos apellidos franceses. Mi bisabuelo era Soulés, no me acuerdo cuál era, pero era latino, era español. Ajá. Es su segundo apellido. Y mi abuelito, el papá de mi mamá, era Gonzalo Soulés Chávez. Ah, ok. Ajá. Él ya nació aquí en México. Bueno, vamos conociendo también de las raíces del invitado de hoy. Sí. Hermana Hilda, pues la primera pregunta que quisiéramos hacer es, ¿quién es Hilda de Rivas? Ay, Dios. Yo tengo 70 años, nací el 24 de octubre de 1950 aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hice mis estudios de primaria, secundaria y hasta primero de preparatoria aquí en Tijuana. Ya después no continué porque decidí bautizarme y luego entrar a trabajar por necesidades en el hogar. Tengo 6 hermanos. Vengo de una familia constituida de papá y mamá que duraron casados de 1949 hasta el 85. Porque mi papi murió en el 85, mi mamá se quedó viuda con mis 2 hermanas pequeñas, no pequeñas, ya eran señoritas, solteras. Uh-huh. Y en ese año del 85, Sarita, mi hermana, se casó con el doctor Samuel López Torres y 2 años después se casó mi hermana Nena con un chico de San Diego, que era de la UPC. Y mi mamá se quedó sola, ya no quiso vivir sola, entonces empezó a vivir desde el 87 hasta el 2001 que ella falleció, en casas de todos nosotros, más de las mujeres, más de las mujeres. Vivió más tiempo con las mujeres. Y mi vida en sí está hecha aquí en Tijuana. Mi vida familiar también. Mis hermanos también todos son nacidos aquí, excepto uno, Nicolás, que mi mamá se fue embarazada a Tampico, de donde mi abuelito estaba muy enfermo, ya, y mi mamá llevaba un embarazo muy avanzado, y ya no pudo viajar de regreso. Ándale. Hasta que no se aliviara. Y todos los demás somos de aquí de Tijuana, somos tijuanenses. Mi mamá es originaria de Tampico, Tamaulipas, y mi papá de un pueblito que se llama Atoyac, Jalisco, que es de todos los Asensio que hay en México. Si vienen de Atoyac o de Jalisco, somos parientes. Sí, eso decía mi papá. Ninguno de los 2 apellidos son muy usuales, comunes. Sí. Asensio o Soulés. Soulés, yo no conozco a nadie más. No, fíjate que hace poquito nosotros hicimos un chat de todos los primos Soulés y nos fuimos sorprendiendo de los primos que encontramos en Minnesota, en Alaska, en Canadá, más en el sur de Baja California, en el sureste en el continente. Uh-huh. Entonces ya nos fijamos que todos los Soulés que hay en el continente americano somos parientes. Ándale. Somos parientes. Qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Fue una sorpresa muy agradable. Sí. Aparte de que mi mamá tuvo 7 hermanos, entre mujeres y hombres, ¿verdad? Y ellos, pues,
Muy prolífica. Sí, algunos de mis tíos tuvieron hasta 2 familias, entonces okay. Tengo primos que muchos tienen... primos. Muchos primos. Sí, bueno, primos. hermana Hilda, pues nos gustaría que nos contara sobre David Rivas. ¿Quién es David Rivas en su vida? Ay, fue un chico que yo conocí aquí en la primera iglesia de Tijuana. Ajá. Era el hermano mayor de mis 2 amigas. Entonces, pero era el chico grande, serio, formal y así, muy así. Que en aquellos tiempos yo después jugando con mi esposo le digo, me caías tan gordo. Le dije, sí, era el típico hermano que salía y metía a las hermanas. Sí. Porque lo típico también se usaba de que uno esperaba los himnos especiales, cantabas o si tocaba participación alguna como adolescente, luego nos hablábamos así entre las amiguitas o nos mandábamos recarritos y esas veces que las pasaba. Que, déjenme, les digo a la nueva generación que antes no había celular, pues. Entonces... No, pero había pluma y lápiz y papelito y se pasaba uno así por abajo, por un ladito en la banca. Sí. Eso era nuestro medio de comunicación. No, préstame la Biblia y ahí iba el... Sí, ya sabía uno que en la primera pasta ahí iba el recadito a las amiguis o a los chicos. Sí. No, pero yo nunca fui voladona ni de recaditos a los chicos, no, pero a las amiguis sí, entonces nos salíamos. Y como las hermanas hacían comida y estaban preparando la cena para después del culto, a veces, o ya limpiando la cocina, pero siempre quedaba comida, entonces salíamos a cenar nosotros, después de los himnos especiales para podernos meter rápido a la predicación. Entonces salía mi esposo, o sea, el hermano de mis amigas, y a meterlas, porque por orden de su mamá tenía que meterlas. Las metía ellas y como eran 2, nos metíamos otras 6 más o menos detrás de ella. Y ya, porque se notaba luego la banca cuando nos salíamos así como chorrito, las 6. Entonces, pues ya nos metía. Y así lo fui conociendo yo a él después, un poquito ya más grande. Yo iba mucho a la casa de mis amigas por mis amigas. Las amigas. Sí, por mis amigas, porque no las dejaban andar solas. Entonces, en aquel entonces, pues sí, yo iba en camión por ellas. Y como yo ya trabajaba, entonces yo les decía, vámonos. Lo típico en aquel entonces, les estoy hablando de 1966 más o menos, era ir a Woolworth, la tienda Woolworth, que era casi la mitad de la cuadra de la Revolución entre segunda y tercera. Y ahí tenía uno, pues aunque sea iba a comprar unos baby pins y que la spray y que a ver perfumitos, pero tenía una barra de, ¿cómo se llama? Donde vendían nieves, refrescos y vendían unos banana splits riquísimos y vendían unas malteadas de nieve americana riquísimos. Entonces yo invitaba a mis amigas o nos juntábamos con otras más que ahí nos miramos. Y éramos chiquillas, pues todas éramos de 16 años más o menos, pero pues en 1966 había una libertad, un permiso, podía uno andar en la calle. Una seguridad que ya no. Sí. Los jóvenes. Policías eran verdaderamente policías, no tracaleros ni nada de eso. Y ya después yo en el 67 yo aprendí, ya en el 65, 66, yo aprendí a manejar. Y después mi papá me compró con $500, yo le ayudó, creo que con 200, me compró un carro. Entonces, pues yo ya iba en carro por mis amigas y las dejaban salir conmigo. Y él me miraba y yo lo miraba y ya después aquí en la iglesia, ¿verdad? Ellos se congregaban en la quinta iglesia y él se fue el primer año a la universidad y él era muy serio, muy retraído, muy callado así. Y cuando vino la primera vez, no, era la otra parte de la tortilla. Muy simpático, muy hablantín, muy dicharachero, estuvo platicando con varios de nosotros, sabía pues tocar el piano y en aquel entonces el ritmo del domingo era muy largo, o sea, uno llegaba aquí a las 10 de la mañana y te ibas aquí a las 10 de la noche, porque como siempre, uno de chamaco, pues hasta que se iba a su última amiga. Entonces él venía
a platicar con la gente que conocía de la primera iglesia. Y ahí estaba yo, ya con mis 16 años. Ya cuando yo tenía 14 o 15, pues se me hacía un muchacho grandote, formal. Ya cuando yo tenía 16, él tenía 20. Y ya cuando se fue a México, pues no, ya era más. Y nos empezamos a hacer amigos, empezamos a platicar. Ya no le cayó tan gordo. No, porque como le cambió la personalidad, pues okay. dije yo, oh, wow, qué bien. y una vez, yo le cuento a mis hijos ahora y les da mucha risa y no me lo pueden creer, que una vez duramos 4 horas sentados en la banca ahí en el comedor, porque a mí no me dejaban salir, no podía uno salir a comerse una nieve o salir de aquí de la iglesia, no. No, porque a mi papá, que no era cristiano y era muy estricto, decía, ¿cómo que casi 12 horas en la iglesia? Sí, pero uno aquí pues, había mucha actividad en la iglesia desde en la mañana. Y había cocina, y había puestito, y había el tiempo de las nieves, y el tiempo de las papitas y las sodas, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, y yo le digo a mis hijos, y entonces no era la cocina como antes, sino que eran 2 barras así como en forma de U, y eran unos asientitos como de este tamaño. Amá, y ahí duró sentada 4 horas. No, le dije, hasta 6, yo creo que duré 1 o 2 domingos, y sí, nos caímos ya muy bien, y él me dijo, me voy a ir a México, ¿te puedo escribir? No, pues unas cartas súper muy bien. Y yo dije, ay, tengo que mejorar mi escritura, tengo que mejorar mi ortografía, porque pues él ya estaba en la universidad, estaba estudiando para licenciado. Gracias a Dios que mi mamá fue profesora en sus tiempos juveniles y antes de casarse. Mi mamá dejó de ser profesora 2 meses antes de casarse con mi papá. Entonces era muy estricta con la B grande, B chica, donde lleva H, donde lleva coma, las puntuaciones y todo eso. Entonces, pues sí sabía yo escribir cartas. Aparte de como yo ahora lo digo de broma, que así como yo hablo, así escribo. Entonces le hacía unas cartas kilométricas. Ahora mi esposo me dice, ¿cómo podías hacer esas cartas? Sí, pues cuando éramos amigos, se las hacía para contarle todas las actividades de la semana qué había pasado y qué me había pasado. Por ejemplo, yo ya estaba trabajando, yo empecé a trabajar cuando tenía 17 años, entonces lo que pasaba en mi trabajo, las novedades de mi trabajo, de mi casa, de la iglesia, de mis amigas, algún accidente, algún acontecimiento de Tijuana, todo eso. Entonces, mis cartas eran de 10 hojas, bueno, 5, pero por los 2 lados, ¿verdad? O a veces 6 por los 2 lados. Entonces David, llegaban las cartas gordas, dice, sí, porque yo no le cobraban. ¿Mande? No, lo que pasa es que a las cartas de antes uno las tenía que cerrar con la salivita y la gomita que traía. No, yo le tenía que poner tape. Tape, para que cerrara. Sí, para que no se abriera y se botara la carta, ¿no? Entonces así fue. Nuestro noviazgo fue de 6 años por carta. Entonces, cuando ya formalizamos, fue en el 74, que ahorita que me contabas de los viajes que estás haciendo con tus amigas, yo hice el primero, yo lo organicé con mis amigas, y eran todas chicas de aquí de la iglesia. Entonces, les digo, empiecen a pedir permiso como con medio año, le dije, porque ustedes digan que vamos a la Convención de México. Y luego que, no, de ahí nos vamos a ir a Querétaro, y nos vamos a ir a Guadalajara, y de ahí a Vallarta, y de ahí a... Bueno, porque estaban solteras. Sí, estábamos. Pero ya que se casó, solteras. ¿cómo estuvo el asunto? No, pues resulta que en México estaba mi esposo, entonces él nos sacó como en 2 o 3 ocasiones a pasear y a enseñarnos, pues, museos y la Ciudad de México. Porque nosotros fuimos a la Convención General y estuvimos en todas las actividades, ¿verdad? Entonces, y aprovecharon. Sí, aprovechamos cuando él nos sacó. Y ahí iba oyendo cuando dice, entonces que empezamos a ahorrar los $500 para el año que entra a irnos a España. Esa era como si ya habíamos ido a México, habíamos conocido bien todo esto. Y entonces ya después que nos acompañó al hotel, ese día que nos sacó a pasear y a comer, me dice, quiero preguntarte, ¿te vas a ir a España el año que entra? Oh, sí, le dije, vamos a entrar a una cundina
vamos a pagar primero el avión y nos vamos a ir porque era muy barato el viaje en avión y luego estando allá, porque tú llegas a lo que se llama hostales, no llegas a hoteles, ¿verdad? Y los hostales son muy, muy baratos y en un solo cuarto puedes meter 6, 7 gentes. No, pues se le prendieron las antenitas de vinil porque ese año, cuando vino de vacaciones, fue cuando me propuso matrimonio. Y adiós viaje. Y adiós viaje. ¿En qué fecha se casaron? Nos casamos el 3 de mayo de 1975. Y como yo ya les dije a las amigas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, resulta que en el 75 y en el 76, del grupo de las 7 que salimos, que por ahí andan en el Face, algunas fotografías, sí, pues son de hace 47 años. Nos casamos 3 nos casamos en el 75. Así que ya no hubo viaje. Pero él me dijo, cuando nos casemos, nos vamos a ir a vivir a México. Oh my God, dije pues yo. Volvió a viajar, ¿no? Volvió a viajar. No, y yo no contaba con eso y yo no sabía cómo decirles a mis papás, porque dije, cuando me vayan a pedir y que le diga a mi papá decir, oye, no, entonces haz lo que tengas que hacer y luego cuando ya vengas a Tijuana otra vez, entonces sí te la dejo. Y pues creo que no le dije ni a mi papá ni a mi mamá, sino que ya que me fueron a pedir, pues la usanza de antes, ¿no? O sea, el chico, el novio te pedía a ti si te querías casar, y luego después, pues él le dijo a su papá, y luego después, tenía que ir mi pastor con su papá a pedir la mano y el permiso a mi casa. Y pues en ese entonces no iban las mamás, nada más, o sea, entre los hombres se arreglaron. Entre los hombres arreglaban sí, entre los hombres se arreglaron. Y se fue a México. Sí, porque mi papá era un hombre muy especial. Entonces yo era la segunda que se casaba. Y cuando ya le dije, papi, van a venir a pedirme, era el día de mi cumpleaños de ese año. Y luego me dice, ¿ya le dijiste a tu novio para que le diga a tu pastor y a su papá que yo no las doy de inmediato? O sea, las hijas, que yo les pongo un término. ¿Y de cuánto, papi? 6 meses, hija, 6 meses. Dije yo, ay, güey, no le hacen lo que va, que él y viene, yo escribo y yo organizo toda la boda. Entonces así se me pasó, porque mi papá siempre, a las 4 mujeres, siempre así pasó, y a las últimas 2, mi papá ya no estaba muerto, pero mis hermanos esa condición también le pusieron a mis cuñados, ¿no? 6 meses. Entonces, sí, 6 meses. Decía mi papá que en los ranchos así se usaba. Entonces él quería seguir. Sí, una tradición. Bueno, pues sí. Hermana, nos casamos en México. Nos casamos y nos fuimos a México. Perdón, le quería preguntar sobre el milagro de sus hijos. Fíjate que en México estuvimos viviendo todo el 75, 76, 77 y 78. Y en ese tiempo no nos cuidábamos para no tener bebés y no salí embarazada yo y no salí embarazada yo. Yo me acuerdo que oraron por mí muchos pastores, estuve yo en cultos de sanidad y no, pues nada. Entonces a mi esposo le recomendaron que un doctor japonés. Bueno, pues voy a buscar el doctor japonés. No, señora, me dice, no, todos los análisis que me mandó a hacer, dice, no, imposible, dice, usted no puede concebir. No puede concebir porque tiene sus trompas tapadas, tiene su matriz infantil, tiene quién sabe qué en el útero, pero no más no. Entonces a mi esposo le recomendaron otro doctor, pero árabe, y que le dijo el doctor árabe a él, dice, primero los dos pónganse a una dieta completamente sana, completamente sin carnes de ningún tipo, rojas ni de ninguna, dice, coman mucha fruta, mucha verdura, mucha agua, muchas nueces, pasas, dátiles. Pues la verdad que no estaba acostumbrada a eso, pero sí empezamos aparte de que adelgazamos bastante, se nos notó, porque es una dieta muy sana, pero pues no, tampoco. Entonces una vez que yo me atendí
en el hospital que estaba cerca de mi casa y era del gobierno, me lastimaron mucho. Me lastimaron mucho, yo creo que estuve sangrando como 15 días y dijo mi esposo, no más. Dios no nos va a dar hijos, yo me conformo contigo, nuestra vida que sea sola, no le hace que esto y que el otro. Y dije yo, ay, no puede ser. Y luego dije yo, bueno, ¿y si adoptamos una niña o un niño? No, espérate, porque también estábamos en que a lo mejor adoptábamos, a lo mejor nos comprábamos un carro, a lo mejor nos comprábamos un condominio en México. Venimos a Tijuana y por esas cosas de la vida, mi hermana Estela había comprado un condominio en Mesa de Otay, que apenas estaba poblando. Y me dice, manita, por 500 pesos te dan la llave y ya estuvo el departamento. No, pues le dije a David, ¿cómo la ves? Pero me dice, a mí me acaban de ascender de puesto y de sueldo. Bueno, pues yo me quedo, le dije, y empiezo a trabajar. Y yo te ayudo. Y ve y organiza allá y renuncias y te vienes. Aparte de que mis suegros se habían puesto malos del corazón. Y mi papá en ese año, un año antes, se había quedado ciego por la consecuencia de la diabetes y que Nanza la supo cuidar. Y estaba la insulina muy apenas en aquellos tiempos y mi papá le tenía miedo ponerse insulina. Pues ya decidimos que sí, que nos veníamos. Decidimos en diciembre del 78. Yo me quedé y él se fue a trabajar, no me acuerdo si 2 o 3 meses, para que a la hora de renunciar con el sueldo en el que le habían subido. Y yo le di, y me dice, ¿aquí qué vas a hacer? Mira, yo me voy a poner en ayuno, oración, en el templo. Le dije, yo le voy a pedir a Dios que si es su voluntad me dé trabajo en la compañía de Pemex, en la compañía de luz o en la compañía de teléfono. Pero Hilda, me dice, oh, sí, le dije, no, yo soy de esas así. Y fui, pedí trabajo, pues ni con Pemex, ni con Pemex, ni con la Comisión Federal de Electricidad. Pero en Telnor sí, gracias a Dios, conseguí una palanquita y me dieron una tarjetita con un recadito para el sindicato de los telefonistas y me aceptaron, me hicieron una prueba y luego ya me mandaron a las oficinas de Telnor, me hicieron otra prueba porque querían saber cómo iba a entrar como operador internacional de teléfono. Entonces querían saber cómo estaba mi gramática en inglés, mi gramática en español, mi traducción mi vocabulario, mi lenguaje y todo eso. Y aparte pues ya me aceptaron y estuve un mes de entrenamiento que todo el mundo me dice cuando me habla por teléfono, hermana, se le oye la voz muy joven. No, es que me enseñaron cómo hablar. Porque teníamos unas máquinas, del 1 al 10. Entonces, no teníamos que pasarnos del 5. En la modulación de la voz, no teníamos que pasarnos del 5. Y si no, estaba una chicharra, pero como no podía tener sonido, tenía luz. Entonces, había alguien que en los pisos de abajo nos estaba supervisando. Nosotros, como teníamos los audífonos esos para comunicarnos con la gente, me decía, bájale a tu voz. Cuando sí, yo soy gritona. Entonces, me enseñé a hablar despacito. Por eso. Y a modular las palabras bien cuando tú hablas por teléfono. Sí, si no, que no se entienda. Sí, porque hay gente que aprieta la boca cuando está hablando por teléfono y no le entiendes. Sí. Dices tú, ¿me estará hablando en español o en inglés? No, pues en español, pero a veces es una manera de que no gesticulas. Debes de gesticular, güey. Bueno, no, pues ya nos venimos y aquí estuvimos pidiéndole a Dios otra vez por otro hijo. Seguían con la petición. Sí, pues ya todas mis amigas que se habían casado con ya hijos. tenían, sí, con 1 o 2 hijos. Entonces hubo una hermana de esas que nunca faltan y que me dijo, ay, pobrecita, no puedes tener hijos, dice, pero te conformas con los hijos de tu hermana, porque ya la Tete tenía 2 hijos. A mí se me fue el alma así. No, esa semana viene martes, jueves y domingos matutino y no sé qué. Y dije yo, Señor, tú me tienes que enseñar o tienes que calmar mi espíritu y yo conformarme.
y ser tranquila. Y oí una voz que me decía 7 meses, que no supe de qué. Entonces, ese domingo dije yo, a partir de este domingo, 7 meses me voy a poner en ayuno y oración todos los domingos, porque también estaba trabajando, pues. Sí. Y así lo hice. En el 1980, terminé los ayunos porque también invité a que mi esposo me acompañara en los... Sí, sí. Porque una vez en el altar, yo hacía una vocecita que oí yo que me decía, el niño, porque me dijo, el niño que estás pidiendo no va a ser nomás tuyo, es también de tu esposo. Invita a tu esposo, algo así. Y yo así volteaba para todos lados y volteaba para todos lados. Y le dije a mi esposo, entonces ya empezamos los dos en los ayunos. Se unieron en la petición. En el 1980 y ya para diciembre yo ya estaba embarazada. Sí, yo ya estaba embarazada. Y Pablito nació en agosto de 1981. Sí. 1980, que se supone que tenía que haber hablado. Yo a Pablo le digo, no, Pablo, así como hay niños 7 mesinos y 8 mesinos, tú eres 10 mesino, porque te tardaste tanto. Le digo, y te está esperando desde el 15 de julio, niño, le dije. Y ya me dicen los doctores. Gusto y no quería sí, Pablo, dije, mamá, yo creo que perdió las cuentas. Le digo, estabas tan a gusto que ahí te quedaste todo al tiempo que querías. El caso es que fue el primero. Tan bonitos los milagros que hace Dios, ¿verdad? Sí. ¿Ha hecho muchos milagros Dios en su vida? Muchos, mija, muchos. Sí, porque el día te decía yo del otro chico con el que yo quería también andar de novia y no, pero yo le dije, ese día que me bauticé, yo le dije al Señor, yo te escogí a ti, Señor. Entonces tú vas a decidir por mí con quién me voy a casar, con quién va a ser el hombre indicado para mí. Yo no voy a escoger porque me voy a equivocar, pero tú no te equivocas, tú eres Dios. Entonces, no se equivocó, bueno, gracias a Dios no se equivocó. Y gracias a Dios también de que mi espíritu inquieto y de liderazgo yo ha sido desde entonces. Entonces yo a muchas de mis amigas y después como testimonio a las hermanas yo les decía, lo que me pidieran hacer en la iglesia, yo por el milagro que Dios había hecho en mi vida con mi hijo, yo hacía lo que sea. Y me decían, ay hermana, lo que sea, como de que, pues miren, yo limpiaba baños, le dije, sí. Y con una pañoleta amarrada y unos guantes bien, y con cloro y jabón y opino, le digo, se limpian los baños. Pero es bien interesante o la cocina o las comisiones de cocina. Lo que acaba de decir, porque hay mujeres, porque somos las que tenemos los hijos, ¿verdad? Que al tener un hijo, es al revés, dejan de lado del trabajo, dejan de lado el compromiso porque tengo a un hijo. Y usted nos acaba de decir lo contrario, por el milagro que Dios hizo en su vida, usted se comprometió más. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, luego yo líder siempre fui desde que era adolescente. ¿Cuándo empezó ese liderazgo? Mi liderazgo empezó desde los 13 años porque, pues todo el mundo tenía, en aquel entonces era sociedad, no se decía fraternidad, y menos los adolescentes, y éramos muchos, y estábamos muy bien organizados, y todos éramos hijos de hermanos. Entonces le dijimos a nuestro pastor que aquel entonces, que el hermano Alfonso Mascareño, porque 3 de sus hijos también estaban con nosotros, más sus 2 hijas grandes, que queríamos nosotros tener una mesa directiva y tener una tesorera y que nos dejara el dinero y que nos dejaran las muchachas de la fraternidad o de la sociedad juvenil, nos dieran un domingo para nosotros tener una comisión. Y luego decía el hermano pastor, pero muchachas, ¿cómo van a trabajar ustedes en la cocina? Entonces, bueno, pónganos alguna o 2 dorcas para que nos enseñe a cocinar. Yo ahí aprendí, ya sabía cocinar por mi mamá. Y también por mi suegra, hay algunas de mis cuñadas que cocinan muy sabroso, pero ahí en mis tiempos juveniles, yo ya, Así que usted movilizó a todas. Sí, nosotros como eran bastantes muchachitos, adolescentes, hicieron un puesto y ahí vendíamos tortas todos los domingos, porque como las dorcas no nos soltaban la cocina, o los jóvenes también, no, pues ¿a poco no?
todo eso, tortas, todo el mundo quiere siempre y así hicimos nuestro tesoro de las Dorcas. Entonces, cuando yo ya fui Dorca, al pastor le dijimos, hermano, ¿nos deja meter carriolas para meterlos a los niños? Bueno, el caso es que teníamos 2 cunas, un corralito y 2 o 3 carriolas. Trabajando. Pero trabajando, y ahí teníamos. Sí. Judith Lozano se acordaba mucho porque a veces pues mi Pablo era gordito, entonces entre que atravesaba el Pablo y otro por acá, sí, y total que metíamos 3 niños por cunero, porque era de las que estábamos trabajando. Sí. Pues sí, a la hora de que freíamos chiles, pues teníamos que sacar a los chamacos y desparramar ahí los chiles, sobre todo cuando hacemos enchiladas o las salsas. Y sí, o sea, para mí no fue un impedimento trabajar en la iglesia. Estaba Pablito con 4 años cuando el obispo del distrito ya se había unido el distrito y se hizo el distrito del noroeste que abarcaba todo Baja California y todo Sonora. ¿En qué año fue líder usted a nivel distrito de Dorcas? Empecé desde 1983 a ayudarle a la hermana Chelito Molina de Uribe, Ajá. pero sin ningún compromiso. Y luego ya después Como parte de su equipo. le renunció la secretaria y le pidió al obispo que si me podía nombrar a mí. Y le pedimos permiso a mi esposo, a mi pastor, porque entonces sí te ibas a esta escalerita, nada de que yo quiero, yo soy. Claro. No. Y, sí, admitió a mi esposo, admitió a mi pastor, y entonces empecé como secretaria en el 84. Y de lo que antes era el distrito del noroeste. Del noroeste. Que abarcaba de... Uy, mira, de aquí de Tijuana era hasta Mulegé y Santa Rosalía. Ajá. Y en Sonora era todo Hermosillo, Sonora. Ciudad Obregón, todo eso era el distrito del noroeste. Sí. Que creo salieron 7 distritos. De ahí después, sí. Creo que. Pero cuando todavía era secretaria yo le dije, no sé de qué iglesia o de quién, me dijeron, ¿por qué no dividen el distrito? ¡Ay, nunca jamás! Le dije yo, no, para trabajar las señoras, para organizarse. Y dije yo, pues sí. Y le digo, Chelito, ¿qué tal si hacemos la zona norte, la zona centro y la zona sur? Ay, Hilda, pues hay que decirle al obispo. Y nos arrancamos a Mexicali. Sí, ahora el puro distrito de Tijuana es muy grande porque abarca mucha congregación, pues muchas damas hoy, ¿no? Me imagino en ese tiempo era... Pues, lo que ahorita son 5 distritos. Casi imposible pensar que se podía evaluar el trabajo, dar seguimiento a muchos proyectos. Sí. Entonces sí era un trabajo muy pesado, pero por eso eran mujeres... Mi hijita, es que no es lo mismo tener a 70 años ahora que me pongo a platicar con mis amigas líderes de aquel tiempo. Y me dicen, ¿cómo le hicimos? Ay, teníamos 35 años. Que tienes que irte para Mexicali. Ay, pues son como 12 horas en camión. Pues sí. Y luego que no había quien me cuidara al Pablito. Pues pañaleras, lonchera, por supuesto, sus snacks, agua Pero sobre todo era el propósito, ¿no? Sobre todo era el deseo de hacer las cosas porque precisamente pudiéramos decir ahora es mucho más fácil y aún así se batalla, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no importaba la situación, ustedes estaban deseando hacer el trabajo y eran llamadas para eso. Sí. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue su llamado a liderazgo ya estando en las Dorcas? ¿Cómo surgió ese deseo que le puso Dios en su corazón para meterse de lleno, no nada más al trabajo a nivel local, distrital, sino a nivel nacional? ¿Sabes qué, mija? Que cuando yo me bauticé, en la pila bautismal, yo me acuerdo que traía un anillo que quería mucho que mi papá me había regalado a los 11 años. Y me había dicho mi papá, nunca te lo quites hasta que te cases y te pongan otro. Por supuesto, pues aquí no se usan los anillos. Bueno, en la pila me lo tuve que quitar porque el pastor, que era el pastor que me bautizó, que era el hermano Marcelo Pacheco, ya que entré yo, llorí, casi en bendición, y me dice,
hermana Hilda el anillo. Amén, amén, amén. Y yo así, hermana Hilda el anillo. Ay, dije yo. Pues me quité el anillo y a mis amigas se las di por allá por la puertita del bautisterio. Y dije, bueno, ese anillo lo voy a guardar por siempre porque mi papá me lo dio. Es su papá. Ajá. Entonces yo en la pila bautismal prometí al Señor servirle con lo que Él me diera, en lo que Él me dijera, como Él me necesitara. Por supuesto, o sea, yo nunca pensé en misiones y andar, porque pues no había nada de eso. Entonces, pues en esos años, te digo, yo me bauticé el 67, era mujer y en las mujeres estaba muy restringido muchas cosas, pero para Dios no había restricciones, ¿no? Así es. Entonces, yo en ese estaba todavía con los, al bautizarnos, y todo el grupo que nos bautizamos, al siguiente domingo el pastor dijo, todo el grupo de adolescentes que se bautizaron pasan automáticamente a trabajar con los jóvenes. Ya de aquí en adelante van a trabajar. Así es que empeñense, trabajen y todo esto. Y a todas mis amigas y yo, ¿y qué vamos a hacer? Y ya pues cuando nos juntábamos allá en los salones ¿y qué vamos a hacer? Ay, las muchachas grandes no nos van a dejar, y porque pues había muchachas, o sea, nosotros teníamos 15, 16, 17 años y las jóvenes de entonces pues ya eran de 25, 30 años, sí. y que nos metían en las comisiones de cocina. Ay, pica cebolla, pica tomate, raya queso. No, nosotros queríamos cocinar. Bueno, entonces empezamos a organizarnos y como grupo jóvenes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a cambiar ¿cómo se llama? El uniforme. Entonces, pues sí pegó porque empezamos, creo que no me acuerdo si le pusimos un moño a esto, y luego después que queríamos cantar en los eventos distritales con túnica como los hermanos del otro lado. Pero dijeron, ¿ustedes saben cuánto vale las túnicas allá? Y yo ya había preguntado, pastor, $20 o $25. ¿Y sabe cuántos son $20? Pues a veces era para mucha gente pues, sí, lo que ganaba en la semana. Pues conseguimos usaditas las túnicas, y tuvimos nuestra, no solamente para nosotros, sino que para todo el grupo de juvenil, y nos empezamos a ver bien, porque ya no importaba lo que trajeras puesto, la condición social, los zapatos, si eran de piel original o de piel chafita, de plastiquito, si lo que traías puesto, el atuendo, era mexicanito o americano, con la túnica ya se generalizó pues el uniforme, ¿verdad? Y ahí empecé, y ya después, pues siempre, si no salía de secretaria, salía de tesorera. Y yo, mucha gente que todavía recuerda, fue cuando una vez al hermano Poncho Mascareño le dije, hermano Poncho, los jóvenes queremos ir a Disneylandia. ¿Cómo? Pues queremos ir a Disneylandia y pues queremos rentar queremos, para la hora de la hora, todo el mundo se hacía para atrás y yo salía adelante. Y como siempre fui bien atrevida y bien arriesgada. Y yo, eso sí, siempre pedí permiso a mi mamá, a mi papá, al pastor, y ya con eso tenía. Todo el mundo. Sí. Entonces me dice el hermano Poncho, ¿y cómo le va a hacer, hermana Hilda? Déjeme investigar. Aquí en Tijuana no había más que 2 compañías de viajes, que era la Honolds y la Montfort, creo que eran las únicas 2 agencias de viajes. Y me fui para una y me fui para otra. Y ya Honolds me dice, una secretaria, sí, ¿usted quiere hacer? Sí, pero ¿todos tienen pasaporte? No, creo que no. Entonces, ¿y los camiones dónde los va a rentar? ¿Americanos o mexicanos? No, americanos, le dije. Americanos, y que nos recojan en la iglesia donde yo pertenezco. Hago una lista y se la lleva al cónsul. Yo creo que ahí le dicen qué va a pasar. Y vine y le platiqué al pastor y empecé. ¿Quién quiere ir a Disneylandia? ¿Tengo o no tenga pasaporte? Pues creo que reuní como unos 30 personas, 32. Y luego mi papá me había dicho, ay, muchacha, en la que te andas metiendo, pero apúntame a mi mamá, a ti, a tu tía Josefina y a tus hermanas. Entonces, no sé qué. Y no nos vas a cobrar el camión, me dijo mi papá. No, papi, ¿cómo cree? Y dije, no, dije, de la ganancia. Le voy a subir a la gente unos dolaritos y de la ganancia. El caso es que no, yo salía tablitas así, nunca gané.
Y me fui al consulado, ahí estaba lo bueno, que el cónsul me diera el permiso. Pues me lo dio. Y así, la primera vez. El segundo año se puso más estricto y me pidió una carta de mi pastor de la iglesia y que donde venían los nombres de todas las personas, viniera la fecha de nacimiento y viniera membretada de la iglesia. Y los investigaban a todos. No supe, mija, yo no supe. 2, 3 años, yo me traje camiones americanos aquí a la puerta de la iglesia. Ahora suena imposible, ¿verdad? Sí. Pero esto nos enseña, por todo lo que está contando, usted dijo, es que era muy atrevida. Bueno, es que se necesita ser atrevida para trabajar en la obra de Dios y abrir puertas, abrir camino a muchas otras mujeres que venimos detrás de usted, ¿verdad? Siguiéndole los pasos y es un ejemplo para muchas, pero no cabe duda que Dios le dio esa capacidad. Gracias a Dios. Usted decía atrevimiento, yo le llamo pues llamado de Dios y capacidad para no quedarse sentada y decir, ya tengo un hijo, me conformo, me quedo aquí haciendo el arroz y el mole, ¿no? Sí. Que sale muy rico, pero... Sí, sale muy rico. La ensalada de papa también. También. Pero no, o sea, podemos hacer algo más. Más. Y estamos hablando de años en los 80s, cuando, bueno, empezó desde los 60s, pero ya vamos en los 80s cuando tiene a sus hijos, que aún en los 80s no era la apertura al Ministerio de la Mujer que hay en estos días. No. Aún así, no se quedó con los brazos cruzados la hermana Hilda, ¿verdad? No. Fue líder nacional. ¿Hasta dónde llegó su liderazgo, hermana Hilda? ¿A qué países viajó? ¿A quién conoció? ¿Qué anécdota nos cuenta de esa época? En ese pues nada más tenía un solo hijo. Okay. Para mí no era problema cuando fue líder nacional todavía no nacía Aram. Aram, no. Okay. No, tenía nada más a Pablito. Entonces Pablito yo le digo que es un ¿cómo le digo a veces? Se llama. Le digo que es un mártir del liderazgo femenil. Sí, porque, es que sí, porque una vez aprenden a vivir así, ¿no? Sí. Con la mamá a haciendo todos lados, comida y a un lado la computadora trabajando y el celular contestando, bueno, ahora. Pero antes era la carta y sí, eran las cartas y estar escribiendo a máquina, el teléfono, Yo, cuando fui líder del distrito del noroeste, yo hacía eran unas cuentotas, entonces mi esposo me dijo, oye Hilda, te está saliendo mucho, no me dijo nada, está saliendo mucho de teléfono, ¿en qué? Pues llamadas a Nogales, Hermosillo, Santana, dije yo. Porque, permítame que la interrumpa aquí, porque cabe aclarar algo, amigo y hermano que nos estás escuchando. Los líderes en cualquier nivel dentro de la Iglesia Apostólica no percibimos un sueldo. No se percibe un sueldo como tal. Porque lo aclaro porque hay organizaciones o movimientos religiosos, ¿verdad?, que sí les dan un sueldo. Y te pagan. Les dan un sueldo a los líderes y les pagan. Entonces, gastos, pagan los gastos. Claro, si sales a una reunión te pagan el viático, ¿no? Sí. Pero todo el trabajo que tú haces desde casa, ir a reuniones, esto, el otro, no, y menos en los 80s. No. Entonces, Pero, bueno aclarar eso. Sí, muy bien. No, yo le llevé 2 recibos de teléfono a mi obispo de distrito. Sí. Y le dije, hermana, ¿cómo la ve? Ya se quejó su esposo. Pues no, nada más me dijo que mirara yo el recibo del teléfono. Dice, hermana, no se preocupe. Dice, mientras usted esté elaborando para la Iglesia Apostólica, para el distrito, dice, el teléfono se lo vamos a pagar nosotros. Sí. Se lo vamos a pagar nosotros, no se preocupe. Bueno. Los viáticos siempre me los pagaban también. Sí, claro. Y cuando me hospedaba en hotel también. Y cuando no, todavía yo alcancé a hospedarme en casas de hermanos de todos los niveles, de todos los niveles, porque a veces eran hermanitas que tenían casitas con, ¿cómo se llama? Piso de tierra. Pero, en fin, yo quiero cerrar el círculo de mis viajes
de mis viajes a Disneylandia, porque fueron 8 años consecutivos. Wow. Nunca se me perdió nadie, nunca se quedó de pollo nadie allá, nunca el gobierno americano nos tuvo que reclamar a la Iglesia Apostólica nada, ni nunca quedamos mal. Lo último, en los últimos 4 años, fue cuando el cónsul me dijo, señorita, ya no se lo, ya, si quiero ser usted el uso de autobuses americanos, la tienen que recoger del lado de la línea, después de la línea, dice. Y entonces van a pasar la gente que está en la lista, formados así como están en la lista, dice, tengan o no tengan pasaporte. Ya en los últimos, creo que 2 últimos viajes, ya nada más era gente con pasaporte. Pero gracias a Dios siempre me fue bien y nunca hice quedar mal a la iglesia, ¿verdad? Porque ya no lo sigue haciendo porque al otro año ya me casé. Pero me devuelvo al liderazgo femenil con el distrito del noroeste. Ajá. Mi esposo me dijo, Hilda, vas a viajar, acuérdate que se hacían las caravanas, se hacían caravanas en donde iba un grupo de dorcas, de varones, de jóvenes, la mesa directiva del distrito, empezaban de un domingo y se terminaban otro domingo y llegaba uno medio muerto a su casa a lavar, limpiar, tirar basuras y en fin, pero siempre a mí, gracias a Dios, mi esposo me ayudó, porque sabía lo que era eso, ¿no? Y sabía que pues venía cansada porque venía uno de un viaje, pues por ejemplo cuando viajábamos en Sonora. Cuando viajábamos en Sonora era ir a distintas partes y lo que hicimos fue hacer eventos por presbiterios. Ya estaban formados los presbiterios, en lugar de antes que era iglesia por iglesia, no. Y luego a nivel femenil dividimos la zona norte, zona centro y zona sur, cuando yo era secretaria. Y me valió eso porque cuando yo jugué para directora, que entonces ya no era presidenta, era directora, yo seguí con esa escuelita. Y yo fui a varios campamentos de las hermanas de Estados Unidos y pues me andaba fijando en la organización, sí, que hacían, que daban, que la carpetita, que el abaniquito, que el otro, y luego preguntaba, ¿no? Pues se renta el sonido para esto. ¿Y cómo le hacen con la comida? No, dice, con lo mismo que las hermanas aportan en su inscripción, hacemos unos menús y buscamos gente de la misma iglesia que no vaya a venir al campamento, pero que vaya a atender a las... Ay, dije, yo todo eso lo apuntaba. Y vengo y se lo digo a mi obispo, no señora, eso es en Estados Unidos. Aquí no me vaya a volver a alborotarme gente porque yo no quiero problemas con los presbíteros y con los pastores. O sea, usted quería hacer un campamento. Sí, femenil. No se hacían antes de eso, no se hacían. No se hacían. Distritales. Entonces yo le dije, hermano Ismael, dije, ¿y si junta a los presbíteros el día que los junte? Y me deja entrar a la junta. ¿Cómo cree, hermana Hilda? No, pues ya bien atraída, y dije yo, bien compuestita, yo con mi velo y todo bien puesto, y les digo a los presbíteros lo que es un campamento femenil, para qué son, es que para qué no es lo sirven. mismo que lo explique un hombre a que lo explique una mujer. No. No, pues estaban los presbíteros así de todo el continente, es decir, de todo el distrito así, como diciendo, a ver, la señora esta que venía a decir, no, pues no pegó. No pegó, ni un año ni el otro. Pero después de que yo salí, entró de directora del distrito mi amiga Vicky Cota de Rodríguez. Y yo le dije, manita, ahí tengo una carpeta. Te toca. Que te la doy. Le dije, yo no soy envidiosa. Yo nunca he sido envidiosa, nunca he sido así. Ni envidiosa, ni rencorosa, ni nada. Sí me dio corajito con el obispo y sí me sentí muy mal porque por más que le expliqué y para qué servía, no. Pero lo perdono. Sí, después lo perdoné. Porque a Vicky sí le dio permiso, porque se llevó a la hermana, creo que a la hermana Jovita, que era a un campamento en Estados Unidos, y ahí yo no sabía el secreto, que agarrando a la esposa, invitándola y conchavándote a la esposa del obispo, la hermana Juan, ya después ya le decía,
dile a la hermana Jovita, para todo. Ay, mira, deja el hermano hacer un coro de Dorcas a nivel zona, así, y que no sé qué. Dile a la hermana Jovita, le digo, te deja porque te deja. Entonces un buen tip. Sí, yo le pasé toda mi carpeta de lo que yo tenía de los campamentos. Así es que el primer campamento que hicimos en el Nazareno, aquí en Tecate, sí, que estaba muy bien equipado. ¿En qué año fue ese? ¿Ya? En el 86. No. Fue después, ¿no? 87, creo, o el 88. El 87 o el 88. Entrando la hermana Vicky Entrando la hermana Vicky, sí, porque yo estuve... Como directora. Sí, yo estuve de secretaria 84 y luego como de directora 85, 86 y salí el 87. Okay. Entra Vicky y no me acuerdo si ese año o el otro año hice el campamento. Y me dice, manita, digo, yo te ayudo acá tras bambalinas en todo lo que tú quieras. Le dije, y si quieres, yo me meto a la cocina, yo te encabezo comisiones de cocina. Porque le dije, no vamos a matar a las hermanas los 3 días a desayuno, comida y cena. No, le dije, de las 3 zonas hacemos comisiones de cocina. Y hermanas que sepan cocinar y le entren, que sean responsables sobre todo. Vicky, le digo, si es necesario, se va a dormir en la cocina. Se va a dormir en la cocina porque si se cuecen frijoles, si se pone menudo o lo que sea, hay que cuidarlo. Porque no vamos a quedar mal en el desayuno. Y Hilda me dice, no, le digo, la cosa se trata así, manita, para que te salga bien tu campamento. Sí. Le dije, ay, pues así, nos salió perfecto. Creo que hubo varios campamentos ahí. Bueno, cuando me llaman para ser directora nacional, me hablan de Guadalajara, me habla el secretario. Pero para esto yo no sabía que ya había hablado con mi esposo, ya había hablado con mi pastor, ya había hablado con mi obispo, y la última pues era yo. Todos dijeron que sí, bendito sea Dios. Qué Todos bueno. Dijeron que sí, y yo me ataqué. Me ataqué porque dije, dije yo, ¿cómo? Y sí, pues usted está apta, hermana, espérese, las elecciones van a ser en San Luis Potosí. O sea, iba a haber elecciones. Iba a haber elecciones, a mí me habían escogido y a otra hermana, Mirna de Cota, de Hermosillo. Éramos las dos candidatas. ¿En qué año fue electa? ¿En qué año? En 1999. ¿Hasta qué año fue? Hasta el 2003. Hasta el 2003. Pero a mí, antes de yo ser directora general, Vicky había sido. Vicky, mi amiga de Mexicali, había sido. Entonces, ahí me trineó porque ella, pues, no podía andar en todas las convenciones distritales, pues ya para ahí, entonces, ya eran 32 distritos. Y cuando me mandó llamar a Mexicali, nos echamos la platicada y me dice, ¿cómo la ves? Voy a pedir permiso, tú avísale a tu esposo, dice, y yo te voy a mandar de delegada para que me representes porque no puedo, pues nada más ya era nada más la secretaria tesorera y la directora general, ya entonces era directora general. Entonces le dije, ¿y qué quieres, Vicky? Manita, pues te voy a mandar como a 3 o 4 lugares. ¿Cómo a cuáles? Pues te voy a mandar a Torreón y te voy a mandar a... No, me acuerdo, me mandó a 3 lugares, a dos lugares o a 3 aquí en la República Mexicana. Okay. Y empezaba muy poquito, muy despacito las iglesias ya en Estados Unidos. Entonces dice, ¿te animas a ir a San Antonio, Texas? Y si se me ponen así las Dorcas de la asamblea, le digo, ¿qué voy a hacer? Ay, tú puedes, me dice, la convención ya va a estar armada, tú nada más vas a ir en mi representación y que esto y que el otro. Sí, le digo, está bien, déjame pedir permiso. Le digo, yo, sabes que yo, si me deja mi esposo, Dios lo va a permitir. Y sí, gracias a Dios. Ya entonces ya entrenamiento, ¿no? Había como un entrenamiento para mí. Así que a la hora de que se junta la mesa directiva nacional y empieza a haber, ¿cómo te diré? Gente de distintos distritos, para los jóvenes, para las Dorcas, para los varones, pues había obispos que sugerían gente, ¿verdad? Entonces salió mi nombre, porque ahí era obispo el hermano Félix Gagiola. Ajá. Entonces le habían mandado un recadito al hermano que me sugiriera a mí, al obispo presidente. Entonces, que saqué el papelito.
La hermana María Hilda Asensio de Rivas, ¿de qué distrito es? ¿Quién la conoce? Bueno, todos los obispos y la mesa directiva general. Y el Félix se levanta, perdón, le digo el Félix porque somos amigos de muchos años. Y se levanta y dice, es de mi distrito, es de mi distrito y también soy su pastor. ¿La prueba? Sí, la pruebo. Ah, bueno, pues ya hicieron todo allá eso. Y luego ya después me hablaron a mí cuando iban a hacer las elecciones y no, yo me solté el estómago, no dormí, creo que me vomité 2 veces porque la magnitud de lo que se me venía encima, ¿sabes qué? Yo no soy coyona, yo no soy miedosa, te digo que soy muy atrevida, pero dije yo presidenta nacional de las Dorcas de la Iglesia Apostólica, de la general de la Iglesia Apostólica. Señor, ¿yo quién soy? Y es que, Señor. mire, déjeme decirle algo aquí, ahorita que hace esa expresión. Qué bonito lo que está diciendo en el sentido de que uno no se imagina, o sea, siempre, yo tengo una frase que digo, Dios supera todo. Dios supera todo, porque los planes que uno puede llegar a tener, usted como mujer, como ama de casa, como esposa del hermano Rivas, como líder ya distrital, tenía sus planes y proyectos, estoy segura. Sí. Pero Dios superó los que usted tenía, los sueños que usted podía tener y que cualquiera de nosotros podemos tener, Dios siempre los supera. Exactamente. ¿Verdad? Entonces eso es bien importante recalcarlo. Súper, mija, Por súper. eso hasta... No te imaginas hasta dónde Dios te puede llevar hasta que te lleva. Sí, porque es hasta donde Él quiere. Ajá. Y no es donde uno como dice, no es donde te pones o si te toca o que yo, no. No, es donde al que Él quiere llevar. Nunca yo me anduve ofreciendo para nada, sino me llegó. Y me llegó con autoridades superiores y me llegó con como debe de ser. Entonces yo le decía, ay David, a mi esposo, ay David, ¿qué voy a hacer? Y mi niño pues estaba chiquito. Y va a viajar mucho, mami. Sí. ¿Y cuántos días se va a tardar? Híjole, y le digo a la criatura que estos viajes son fuera de Tijuana, lejos. Entonces, pues ya no estaba tan chiquito, ¿verdad? Pero de todas maneras ya tenía, pues tenía, ¿cuántos años tenía? Pues en el 99. No, en el 99 ya tenía a Aram también. Lo que tú me preguntaste también, ya había pasado yo la experiencia de la inundada en el 93, sí. En donde ahorita me voy a regresar a esos años porque, déjame irme cronológicamente, como dicen algunas gentes. Yo dejé de ser líder del distrito del noroeste y me dediqué a mi hogar y a mi iglesia local, ¿verdad? Yo siempre he estado en la primera iglesia de Tijuana. Así es que aquí pues había mucho que hacer. Y si no, pues uno se lo inventaba. Si no, pues te acomedías a algo. Sí, claro. Porque a veces que iba a haber convención y que levanten las manos quienes pueden venir a hacer el aseo, levanten las manos quienes pueden venir a limpiar la cocina. No, pues levantaban la mano como unas 20 gentes. Y a la hora venían bien poquitas. Sí. Pero a la hora no había quien manita, ¿te puedes venir? Ah, sí, ¿a qué le entramos? ¿A la cocina o a los baños o a la iglesia? Y órale, pues ella venía a trabajar para prepararnos porque era la primera iglesia y éramos sede. Y primero muertas que hablaran mal de nosotras. Sí. No hay que estar todo rechinando ahí limpio y oliendo bonito. Así es que... Y ya no cabe, o sea, de esas veces que gracias a Dios te dan uno gracias le hablas a alguien, sí, cómo no, sí voy. Fíjate que yo ni supe, pues yo te estoy invitando. Ya Dios me juntaba un grupito de unas 6 gentes, es que llegaba yo con... Sí, no venían de bonitas. O veníamos a limpiar o venimos a hacerles comida a los que estaban aquí trabajando, rezanando y todo, sobre todo para las convenciones, ¿verdad? Bueno. El caso es que para cuando, ¿cómo está la cosa? Cuando nace Aram. Sí, pero resulta que muere mi suegro, muere primero mi papá en noviembre del 85 y mi suegro ya estaba malito y muere mi suegro en enero del 86. Uh-huh. Entonces mi suegro le manda llamar a mi esposo y le dice que cuando él falte, que por favor nos vayamos
a cuidar a mi suegra y a cuidar la casa, a atender la casa. Y dice, tráete a tu esposa, tráete a tu esposa y a tu hijo y vénganse para acá. Cuando David me lo dije, ay Dios, a mí se me parte el mundo en dos. Y dije yo, ¿cómo le voy a hacer? Dije yo, ¿cómo le voy a hacer? Sí, hubo algunos problemas personales, algunos problemas familiares, hermanas en la iglesia que nunca faltan, que siempre decían, venga para acá, hermana Hilda, ¿que va usted a cuidar a su suegra cuando tiene 7 cuñadas? Pues sí, hermana, le dije yo. Pero mis cuñadas, algunas de ellas están lejos, viven lejos, o tienen muchos hijos, o no pueden atender a mi suegra. Le dije yo la voy a atender a cuidar. También mi suegra, tú sabes, se me destanteó porque estos eran planes entre mi suegro y mi esposo. Y pues sí, yo dije yo todas las cosas las hago en el nombre de Jesucristo. Y yo desbaraté mi casita y ya me acomodé allá y muy bien. Ya habíamos pasado 1 o 2 meses y le digo a mi suegra, oiga, ¿me da permiso de poner unas cortinas nuevas? Sí, mija. ¿Me da permiso le digo, no me gustaba el forro de los sillones. ¿Me da permiso de poner el forro de los? Sí, me dijo. Entonces ya acomodé la casa así, que fuera un poquitín más juvenil, porque era una casa como de viejitos, pues. Sí. Ok, no, pues ya. Cuando muere mi suegra en el 89, el 90 hay cambio pastoral aquí en la primera iglesia y se traen al hermano Matías y su familia. Entonces, yo era muy amiga de Nora, pues sigo siendo muy amiga de Nora. Entonces me dice, Hilda, ¿podemos llegar unos días a tu casa? Sí, ¿cómo no? Y ya pues la casa tenía 4 recámaras y nomás ocupábamos 2. Entonces sí, se quedaron en la recámara. Cuando ya salió ella de mi casa, me dio una bendición muy bonita, ella y el hermano Matías, ¿verdad? Ella y el hermano Matías. Yo nunca pensé en otro hijo, pues ya con el que tenía y lo traía para todas partes y apenas sí me daba abasto. Entonces dije yo no. Y pues eso fue el 90. ¿Y qué fue lo que pasó? Un domingo, pues seguían los cultos grandes aquí todo el día y todo eso. Y también éramos de los últimos que nos íbamos. Entonces, a Pablito a veces pues se le escapan los niños, ya sabes que se están en el patio a jugar y que vayan los sugieres y que los callen. Pues los callarán media hora y al rato van saliendo 2 que 3. Y cuando se oyen los pelotazos dices yo, ya volvieron a salir los niños. Bueno, el Pablo ahí andaba. Y con otros niñitos de familias de aquí, de aquel entonces, se pelean con él y lo empujan. Porque todo el que no andaba con el primo andaba con el hermano y él era solo. Solito. Y le dijeron, tú cállate. Y tú no juegas porque tú ni hermanos tienes. Ay. Así le dijeron. Qué triste. No, pues le rompieron el corazón. Ay. Y ese día en la noche íbamos, no me acuerdo si le compramos unas hamburguesas o compramos tacos y íbamos a cenar en la casa. Y ya muy serio, ya vivíamos los 3 ahí en la casa de mi suegra. Ya se había muerto mi suegra. Entonces nosotros, dice David, ¿qué trae el Pablo? No sé. Y así, de esas, cuando tú conoces a tus hijos, que le muerde y no le muerde al taco o a lo que vas. Y cuando le chupa así, y se queda así. Entonces, el Pablo algo trae. Entonces ya le dijimos, mijito, ¿qué tienes? Vámonos a tu cuarto le ayudábamos a orar para ya concluir el domingo y yo pues preparar su mochila, su uniforme para el otro día. Y luego dice, mami, estábamos en el comedor, me dice, mami, ¿y si yo le pido a Dios un hermanito, así como de milagro como yo nací? Tenía 9 años. Y que sea hombre, y que sea morenito, y que esté gordito, y que crezca pronto, porque yo quiero jugar con él. ¿Qué? Dije yo, Jesús bendito. Dije, si a lo tuve a los 30, a los 40 años me está pidiendo hermano Dije yo, Dios mío, no puede ser. Yo para entonces yo ya no tenía mi menstruación. Entonces, ya lo acompañamos ahí. Le digo, David. Le digo, el niño quiere que oremos con él ahí hincados en su recámara. Un hermanito. Ajá.
¿y quiere un hermanito? ¿Qué? Dice, sí, quiere un hermanito. Y entonces yo le empecé a decir lo que era ir a ver a una casa hogar, niñitos, recién nacidos. No, él quería un hermanito. Un hermanito de mi pancita, como nacen los niños, de la pancita de las mamás. Y que luego las operan y luego que el bebito viene. Todo. Porque tan tonto no era. Entonces dije yo, oh, Cristo Jesús. Pues ahí estábamos orando nosotros y empieza él a conducir la oración. Y sí, siempre orábamos el Padre Nuestro y el Salmo 23. Y luego se arranca él con su petición. No, pues sí, ya, así. Y así, un besito de buenas noches y su muñequito que hace un osito y otro, era un osito de peluche, un oso y un panda con el que se dormía en medio de los... Y nos salimos del carro, nos salimos de ahí del cuarto tamañitos y nos fuimos a tomar café y cerramos las puertas. ¿Qué hicimos? Dice David, ¿qué hicimos? Le dice, porque alentamos al niño a algo que no sabemos. Ay, pues Dios es Dios. Dios es Dios. Y si Él quiere, amén, nos va a mandar al hermanito. Y el Señor sabe cómo. Y mandó al hermanito. Y mandó al hermanito. Sí, gracias a Dios. Mira que... ¿Y cómo lo pidió? Para esto era, pues no me acuerdo ya qué mes. Yo venía, pues como si andaban todo aquí yo. Eran los, 90, 91. Y pues que para la convención y que a ver qué vas a hacer y además ya nos fuimos de tiempo. Bueno. Y pues ándale que cuando me mido el uniforme de las Dorcas no me quedaba ni la blusa, ni la falda, ni el saquito. Gorda, estás engordando mucho y que no sé qué. Pues como pude me metí el uniforme porque yo de blanco y azul tenía que venir a cantar. Y le digo a David, me quiero hacer unos análisis porque yo me siento rara. Y en esa semana me los hice. Y resulta que se me olvida pues irlos a recoger y estos dos se van a recogerlo. Cuando entran a la colonia, entran piti el carro y venían con un alboroto que parecía que iba llegando la reina de las fiestas patrias. No sé, bueno, dije yo, ¿qué es alboroto? Pues se deja venir mi cuñada Betty, que vive ahí cerca, y Priscila también. Entonces, dice, ¿qué traen, David? Escándalo. No, pues abrieron el sobre de los laboratorios en donde decía que estaba positivo y que ya traía el niño, creo, no sé si tenía 10 o 12 semanas ya. Así es que no, pues fue una fiesta. Mami, siéntese aquí. Bueno, el Pablo, bueno. Y fue algo muy bonito porque él me decía, ama, va a ser hombre, ¿eh? Va a ser morenito y va a crecer bien pronto. Ajá, sí, ya estaba. Y le voy a enseñar inglés y le voy a enseñar los monitos que a mí me gustan porque el Pablo veía pura televisión en inglés. Y bueno, y nace el Aram, te digo, eso fue en el 91. Se vienen las lluvias del 93, tremendas ese enero. Yo había puesto a mis hijos, pues ya tenía un año cumplido Arancito, y creo que había puesto por primera vez un árbol y le metí como 600 focos, porque era un árbol como de 10, no, como de unos 7 pies. Y empiezan las lluvias, y no cesan. Y yo le digo a David esa noche, iba a ser Reyes Magos, iba a ser el 6. Le digo, David, el canal se oye muy tremendo, le dije. Y la lluvia no para, le dije. Y ya me había hablado Nora. Hilda, ¿cómo estás? Bien, manita, aquí estoy despierta. Le dije, porque estamos cafeteando, David y yo no me voy a ir, está muy fuerte, la lluvia está muy feo. ¿Me dices cualquier cosa que pase? Sí, claro que sí. Porque ya nos había tocado en los tiempos en que ella vivió un año antes, que ella vivió conmigo, estaban las lluvias muy fuertes también, pero ¿dónde? Si ella, yo no, era directora local y ella era la esposa del nuevo pastor. Sí. ¿Cómo no íbamos a venir al culto de misionero en el uniforme blanco y con la lluvia y el frío? Y le digo, güera, acuérdate que hay que cumplir. Así es que con zapato blanco, uniforme blanco. Pero ir de lodazal y las lluvias, nos aguantamos, güera, nos aguantamos. Sí. Llegamos como sopilotes ensopados, cantamos, estuvimos en todo el programa de para los misioneros, recolectamos todo lo que se hace para el culto misionero.
Y nos fuimos. Ese día habíamos dejado a los chamacos solos en el 90. Era el 90. No podíamos entrar a la colonia porque creo que se había roto el puente y estaban los bomberos y la policía y la Nora y yo grité, mis hijos. Bueno, estábamos como la Llorona, mis hijos. Y la Nora pues tenía sus tres niñas. chamacos, las tres niñas. Y yo a mi Pablo. Lo bueno es que no se fue la luz y la Betty se fue a cuidarlos. Ajá. Pues nosotros le dimos la vuelta, creo que una colonia por allá atrás, por un callejón y unas tablas, llegamos con el lodo hasta los tobillos y me dice, cuando ya llegamos allá enfrente de mi casa, Hilda, mírate los zapatos, me dice la Nora, ¿qué? No sabes ni de qué color son. Le digo, pues eran blancos. Le digo, se echaron a perder, pero pues de aquí a agosto, le digo, de agosto al otro culto nos compramos otros. Y había llovido mucho un año antes, entonces ese año que nos inundamos, pues sí. En enero del 93. En enero del 93 la güera me llama y me dice, ¿cómo estás? Dice, está lloviendo mucho, dice. Y lo que está lloviendo en tu colonia está lloviendo porque ya estaban en la casa pastoral. Sí. Y entonces, dice, me dijo Matías que te hablara, que si no necesitabas nada. No, gracias, estamos bien. Pero no me voy a acostar, para eso eran como las 11:30 de la noche. Y no nos acostamos. Pues de repente se oye así entonces le digo, oye David, ¿eso qué es? Entonces ya David se asoma, dice, ay, va mucho carro saliendo, dice, de la colonia, por enfrente de la colonia, va mucho carro saliendo. Yo creo que nos salimos y luego ya nos asomamos bien, no, pues ya el agua estaba hasta la mitad, hasta donde estaban los manijas de las puertas. Dice, ya no podemos salir. Rápido, David, le dije, déjame vestir a los chamacos o a menos ponerles algo bien caliente. Bien calientito y grueso y ponerles tenis y pues el bebito estaba bebito, cambiarle pañal y creo que le puse 3 pañales encima. Y le hice su zapetera, metí sus chupones, sus botellas, sus cosas y luego para nosotros, no pensé, creo que en la mochila de Pablo metí cosas de Pablo. Documentos. Documentos y todo eso. Y otras cosas aventé en la parte más alta de los roperos. Y dice, David, ya no podemos salir. Pues acomodar cosas gruesas, así como cosas pesadas, como se ve en las televisiones, en algunas películas, y en las 2 puertas principales aventamos cosas pesadas, arribamos cosas pesadas, para que el agua, que ya para entonces también ya estaba afuera, en la cochera y todo eso, no se metiera a la casa. Cuando yo fui por los niños, que los tenía dormidos en mi recámara porque era muy grande, ya se estaba colando el agua por las ventanas. Pero ese año las habíamos pintado, la casa por afuera y por adentro, y no tuvimos cuidado en subir y bajar las ventanas para que se despagaran. Entonces con la pintura se pegaron y eso salvó, y todas las ventanas tenían reja por afuera. Entonces eso salvó de que cosas que venía arrastrando la corriente quebraran el vidrio. No, sí, porque en otras casas ventanas se metieron carros medianos y chicos. A Chama, mi cuñada, se le metió un carro a su casa por la parte de atrás y salió por la parte de enfrente. Entonces, horrible, fue algo horrible. Entonces dice Pablito, mami, ¿qué vamos a hacer? Dice, mami, entonces dice David, algo, pues mis suegros tenían muchos muebles de madera, pero ya para entonces empezaron a meterse el agua, y dice David, súbete al piano de mi papá, un piano de madera, así, y pusimos los pies sobre las teclas, así, o cerramos la puertita y ahí pusimos los pies, y dice, aquí nos vamos a morir los 4, si el Señor lo permite, aquí el Señor nos va a recoger y no sé qué. Y estaba David y yo y Pablito y Aramcito, yo lo tenía cargado porque todavía ni caminaba. Sí. Y entonces, pues no tuvimos chance de hacer muchas cosas, ni de apagar el arbolito, ni de apagar fusibles, ni nada de eso. Y se le cae el chupón al Aram y el niño lo que decía su pipón, cayó al agua que ya estaba entrando y hizo se electrocutó, ya el agua estaba electrocutada y iba entrando más
iba subiendo más Santo Dios. y nosotros nos engarruñamos. Y dice, mami, dice el Pablo, ¿van a venir los soldados o van a venir los bomberos? Va a venir el Espíritu Santo a liberarnos. Le dije, mijo, él se sabía muy bien el Salmo 23. Le dijo, mijo, grita, empieza a orar y grítale con toda tu alma al Señor Jesucristo el Salmo 23. Vamos a orar, David, vamos a orar. Y ahí estamos orando. Y el niño así, mira, orando, y el Salmo 23 empezó a hablar en lenguas. Mi Pablo. Ay, sí, tenía 9 años. Por eso, mi hijo, yo siempre le he dicho que es un hombre muy especial. Sí, cómo no. Es un hombre muy especial. Y empezó a hablar en lenguas. Me puedo imaginar como mamá. Sí, y dije, ya, aquí está con nosotros el Señor. Sí. Y a David también empezó a orar, y empezó a llorar, y empezó a hablar en lengua, yo también. Y el bebito pues estaba asustado, el bebito estaba asustado. Y él tenía su tetera en una mano y su chupón. Él lo que quería era que yo le salvara el chupón, y yo, ya no, ya no se pudo, yo no me quería bajar. Y se perdió todo, bendito sea Dios, que yo me di cuenta. Que paró el agua. No, mija, empezó cuando estaba entrando el agua por distintas partes, y cuando empezamos a orar, se empezó a hacer un remolino en la sala, un remolino, que le dije, yo creo que sí le alcancé a decir a David, mira, David, el Señor, no, aquí el Señor no nos va a dejar que moramos en esa agua puerca. Ay, no, en el nombre de Jesucristo. No, dije yo, ahogada, pero en agua limpiecita, no. Y en esa agua puerca, no. Y mira, el remolino empezó a moverse, y de repente, haz de cuenta que lo estaban succionando el agua para afuera. Así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y además nunca se nos fue a nosotros la luz. Para entonces ya había un alboroto de bomberas y policías y soldados. Ajá. Sí, yo recuerdo claramente que vinimos a ayudar aquí. Sí, venían a la iglesia. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. A nosotros nos dio mucha ayuda a los hermanos de nuestra iglesia, de otras iglesias del otro lado. Nosotros volvimos a armar la casa después de que nos inundamos, pues con todo, ropa para los niños, ropa para nosotros, de todo, gracias a Dios. Dinero, comida. Samuel y su papá y su hermano fueron por nosotros a una casa donde nos auxiliaron esa noche, porque no dejaba salir los bomberos, los soldados, porque entró un montón de soldados, no dejaban, no podíamos movernos. Los que vivíamos ahí, a ver qué inventábamos, pero no podíamos salirnos. Y nos quedamos esa noche. Al otro día salimos, y mi cuñado Samuel nos albergó en su casa. Creo que estuvimos 2 meses o 3 meses. Ya después conseguimos una casa y rentamos ahí. Pero cuando nos dimos cuenta, todo teníamos. Y luego, David, perdimos todo. Y en 3 meses ya teníamos todo otra vez, gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso fue en 93. Qué hermoso es el Señor. Hermana Hilda, me gustaría seguir platicando con usted y seguir esta entrevista, sin embargo, se nos fue el tiempo. Yo sé que faltó mucho, va a haber una segunda parte, no se pierdan el siguiente episodio con nuestra hermana Hilda. Vamos a tener una segunda parte, se lo prometo. Sí, porque entonces les voy a hablar de lo que hace el liderazgo y muchos otros milagros que el Señor ha hecho en la vida de su esposo, de ella misma y de sus hijos. Entonces, queda pendiente. Perdones. No se preocupe, queda pendiente la segunda parte. Dios les bendiga. Gracias, Dios les pague, Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez, y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.